El tenue olor a cera de abeja impregnaba los bancos de madera de la iglesia de Santa María Mead, y el sonido del ensayo vespertino del coro se filtraba como incienso por la puerta de la sacristía. La señora Ellison, esposa del vicario, golpeó vigorosamente el diapasón contra la palma de su mano y esbozó una sonrisa demasiado brillante para la tenue luz. Una vez más, sopranos, la menor, por favor. La nota vibró en las vigas, pura y trémula, hasta que fue interrumpida bruscamente por un golpe sordo fuera de la puerta de la sacristía. Por un momento, nadie se movió. Entonces la señora Price Ridley, que nunca se perdía un servicio ni un escándalo, dejó su himnario. ¡Cielos! ¿Qué era eso? El cura se apresuró a avanzar, con su sotana ondeando. Al abrir la puerta, entró una ráfaga de aire frío, con olor a hierba húmeda y humo de vela. Sobre las losas yacía un guante negro de seda de mujer, finamente cosido, con un dedo roto en la costura. Junto a él, agachada, estaba la señora Ames, la limpiadora de la iglesia, con el rostro pálido como un pergamino. Ella simplemente se calló, susurró. La viuda Carson estaba allí junto al porche. Para cuando la señorita Marple llegó a la iglesia, el coro ya se había desbordado en el patio, un grupo de abrigos murmurantes y rostros ansiosos. La viuda Carson, que había perdido a su marido en las misiones africanas y vivía tranquilamente cerca del Green, yacía desplomada contra el escalón de piedra. La pequeña cruz de plata que llevaba en el cuello brillaba débilmente a la luz de la linterna. El médico ya estaba arrodillado a su lado, con el ceño fruncido. «Muerto», dijo en voz baja. «Instantáneo, diría yo». «¿Insuficiencia cardíaca?», aventuró la señora Ellison. El médico dudó. «Quizás». La mirada de la señorita Marple, apacible y pausada, recorrió la escena, la partitura dispersa y húmeda por el rocío, el guante roto, el estrecho escalón de piedra. Se fijó en el himno marcado en la primera página. Amén y aleluya. Sus labios se movieron levemente, como si estuviera probando las palabras contra el aire de la noche. Alguien detrás de ella murmuró. Ella estaba orando antes de caer. Otra voz agregó. Ella dijo algo que escuché de ella. Amén. Solo eso. La señorita Marple levantó la vista hacia la lámpara de la sacristía que se mecía suavemente. Rara vez se termina un pensamiento con un simple amén, dijo en voz baja, pero nadie la oyó por encima del renovado parloteo. La esposa del vicario se retorció las manos. Esto arruinará la fiesta de la cosecha. O para hacerlo memorable, la señora Price Ridley respondió con algo que no era del todo triste. El alguacil llegó, con la libreta temblando, y tomó declaraciones que se contradecían a la vez. Algunos decían que la viuda Carson había estado pálida toda la noche. Otros insistían en que lucía radiante. Algunos afirmaban que no había hablado con nadie. Uno susurró que se había peleado con la señora Ellison por las cuentas del coro. Y mientras tanto, el guante de la viuda reposaba en la palma del cura, flácido y obsceno contra su manga blanca. La señorita Marple se quedó en la puerta de la iglesia mientras se llevaban el cuerpo. La niebla otoñal se posaba sobre las lápidas, difuminando los nombres en el anonimato. Se agachó, entrecerrando los ojos al ver una leve mancha de cera roja sobre la lápida, como el rastro de una vela arrojada apresuradamente. Algo pequeño, pero extrañamente colocado, como si estuviera oculto a plena vista. «Pobre alma», murmuró el vicario, uniéndose a ella. Había estado sola demasiado tiempo. Quizás simplemente se le rindió el corazón. «Quizás», asintió la señorita Marple, sin dejar de observar la marca de cera. Pero uno se pregunta qué oración termina en un susurro y no deja eco. La campana de la sacristía sonó una vez, una nota hueca que tembló en la niebla. A su alrededor, las luces del pueblo cobraron vida. Cada ventana era un pequeño escenario donde las cortinas se cerraban y las sombras se cernían sobre ellos. En cuestión de horas, la historia viajaría más rápido que cualquier himno, creando nuevos versos, nuevos pecadores, nuevos santos. La señorita Marple se cubrió el chal con las manos y se dirigió hacia el callejón. Tras ella, el guante roto permanecía en el escalón, olvidado por todos salvo por la memoria, y en algún lugar de la oscuridad, una voz suave, quebrada, inconfundiblemente femenina, parecía murmurar esa misma última palabra. Amén. El eco de ese amén susurrado parecía viajar más rápido que la campana de la iglesia. Por la mañana había llegado a todas las mesas de desayuno de St. Mary Mead, junto con las pinzas para el azúcar y el tostero. Las cortinas se movieron antes de lo habitual, los carteros fueron interrogados con notable calidez, e incluso el lechero,
ese eterno confesor de los callejones, se encontró con que le preguntaban si había visto a la viuda extrañamente pálida esa mañana. En The Blue Boar, donde la señora Price Ridley había tomado su té con fines estratégicos, la discusión fue animada y de tono moral. No era una mujer sana, declaró la señora Price Ridley, cortando su bollo con precisión. Todos sabían que era demasiado reservada. Eso nunca es sano. La soledad corroe el espíritu. La señora Ellison, con los ojos todavía rojos por la sorpresa, murmuró: «Estoy segura de que simplemente estaba delicada. Tal vez tenía mala circulación». «La circulación no tiene nada que ver con un colapso repentino fuera de la sacristía», replicó la señorita Hartnell, bajando la voz para darle un toque dramático. «Oí que el médico le encontró moretones en la muñeca. Bastante evidentes», se le oyó decir lo mismo en la farmacia. «¡Magulladuras!». La taza de té de la señora Price Ridley vibró. «Entonces la policía debe actuar». En la mesa del fondo, la señorita Marple removía su té en silencio. No levantó la vista, pero escuchaba cada palabra, como si las propias cucharillas transmitieran frecuencias. Notó la ansiedad, el alivio, incluso el que se filtraba en las voces una vez que el dolor se había convertido en conjetura. A los aldeanos les gustaban los misterios, siempre que estuvieran adecuadamente revestidos de compasión. Afuera, la niebla se disipaba, revelando una mañana a la vez normal y vigilante. La cabaña de la viuda, un modesto lugar encalado cerca del cementerio, ya atraía visitantes con el pretexto de dejar flores. A las 10, el agente Atkins montaba guardia en la puerta, con el rostro enrojecido y a la defensiva. La señorita Marple, que paseaba por el callejón con su bolsa de tejer, lo saludó amablemente. «Buenos días, agente. Veo que las flores se han multiplicado desde el desayuno». «Sí, señorita Marple. Es como una exposición de jardinería, solo que menos alegre. El inspector está dentro. ¿Le importaría demasiado?» «Supongo que no. Creo que seguiré caminando», dijo con suavidad. «Nunca me fío de las primeras impresiones. La gente suele corregirlas después para que les parezca bien». El agente parpadeó sin saber si lo habían reprendido o lo habían educado. En la ventana de la cabaña, una cortina de encaje se movió. La señora Ellison apareció, pálida pero decidida, con las manos enguantadas juntas como si rezara. Se había ofrecido a ayudar al inspector con sus habilidades organizativas. Su esposo se había quedado en la vicaría, agradeciendo la discreción del teléfono del pueblo. Cuando la señorita Marple dobló la esquina, se encontró con la directora de correos, la señorita Weatherby, quien se detuvo con calculada vacilación. «Terrible asunto, señorita Marple. Siempre dije que la cabaña tenía un aire desdichado. Había algo en la chimenea que no tiraba bien». «¿De verdad?», dijo la señorita Marple con una leve sonrisa. «Quizás algunas casas recuerdan la tristeza con más claridad que la alegría». La señorita Weatherby, sin saber si se trataba de un acuerdo o una corrección, asintió con gravedad y lo repitió más tarde como la teoría de la señorita Marple sobre las corrientes de aire emocionales. Al atardecer, el pueblo se había dividido en facciones. Unos creían que se trataba de una muerte natural, otros de algo más siniestro. Los partidarios de la oscuridad mencionaron detalles como los magos, una carta sin abrir encontrada en el escritorio de la viuda, una disputa por los asientos del coro y la pérdida de un broche. Los que preferían la inocencia hablaban de su devoción, su nerviosismo y su larga costumbre de desmayarse a la menor emoción. En la vicaría, los Ellison recibían visitas. La señorita Marple estaba entre ellos, con sus agujas de tejer guardadas como un arma de cortesía. Encontró a la señora Ellison sirviendo té con gracia temblorosa, mientras su esposo les contaba la tragedia de la noche anterior al mayor y a su esposa por tercera vez. «El médico dice insuficiencia cardíaca», concluyó, «aunque parece desconcertado por ciertos indicios». «¿Qué indicios?», preguntó bruscamente el mayor Lorimer. La mano de la señora Ellison se congeló a medio camino hacia la tetera. «Simplemente parecía gozar de excelente salud para su edad», dijo rápidamente el vicario. «Pero no debemos especular». «Oh, pero debemos», susurró su esposa, antes de recapacitar. «Uno siempre se pregunta». La mirada de la señorita Marple, tan dulce como siempre, se posó brevemente en la muñeca de la señora Ellison. Una leve mancha roja, como cera o carmín, persistía bajo su guante. No era inusual para una mujer con prisas entre sus tareas, pero captó su atención como una nota falsa en el oído de un músico. «Estabas ensayando ese nuevo himno anoche, ¿no?», preguntó en voz baja. La señora Ellison se animó. «Sí, amén y aleluya. Una pieza preciosa».
La viuda insistió en ella, curiosamente. Dijo que le recordaba al funeral de su esposo. «¡Qué sentimental!», murmuró la esposa del mayor. «Morboso, además». «El duelo rara vez es ordenado», observó la señorita Marple. «Deja hilos que uno no ve hasta que se deshacen». Cuando se levantó para irse, el vicario la acompañó hasta la puerta. Su rostro reflejaba la tensión de anteponer la piedad a la curiosidad. «Señorita Marple, ¿cree usted que hubo alguna interferencia? Creo», dijo, ajustándose el chal, «que la bondad y la culpa suelen compartir la misma bandeja de té en St. Mary Mead. La dificultad radica en saber quién sirvió primero». Soltó una risita cansada, sin saber si debía sentirse consolado. La tarde volvió a correr su velo, suave y engañoso. La niebla regresó, suavizando los bordes y atenuando las luces. En la iglesia, el ensayo pospuesto del coro se reanudó, con desgana pero con constancia. La señorita Harnell tocaba el armonio, con los dedos apenas temblando. Desde su jardín, frente al camino, la señorita Marple podía oír las tenues melodías a través de la niebla. El himno vaciló, luego se estabilizó y la palabra amén resurgió, incorpórea y frágil. Hizo una pausa, escuchando. La música, reflexionó, tenía una curiosa forma de revelar la personalidad de quien seguía el ritmo, de quien se adelantaba, de quien cantaba tan alto que era imposible creerlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe seco en la puerta. Era el joven inspector Cray, serio y recién ascendido, con un cuaderno ya abierto. «Disculpe la molestia, señorita Marple», empezó, «pero creo que conocía bastante bien a la viuda». «La conocía como se conoce a la gente que rara vez habla», dijo. «A veces el silencio es la conversación más informativa», sonrió torpemente. «Ya veo. Bueno, encontramos algo raro, un cabo de vela, de cera roja, cerca de donde se cayó. Coincide con el de la sacristía, pero también tiene una mancha en el guante, como si lo hubiera tocado recientemente». «Qué curioso», dijo la señorita Marple mirando su labor. «¿Cera roja, dices? Me pregunto qué manos dejarían semejante rastro». El inspector asintió, garabateó y se dio la vuelta para marcharse. Cuando ya estaba a mitad del camino, la señorita Marple añadió, como para sí misma, «Hay quienes encienden velas para recordar, otros para ocultarse». El último acorde del armonio tembló en el aire nocturno y se desvaneció en el silencio. La señorita Marple permaneció inmóvil, mientras la niebla envolvía su jardín en secreto, hasta que la campana de la iglesia sonó suave, insegura, como si también susurrara una oración inconclusa. La persistente vibración de la campana pareció disolverse en la niebla, y para cuando las primeras luces se asomaron sobre los tejos del cementerio, el inspector Cray ya había regresado a la casa de la viuda con energías renovadas y un puñado de teorías. Dentro, la atmósfera estaba cargada de un lustre lavanda y el tenue aroma metálico del abandono, el olor de una habitación habitada por una sola persona durante demasiado tiempo. Se movió con cuidado por la pequeña sala de estar. Todo estaba ordenado con precisión, los antimacasares de encaje se habían incrementado, los himnarios estaban apilados por tamaño, y una pastora de porcelana hacía una reverencia sobre la repisa de la chimenea. Sin embargo, bajo este orden se escondía algo tenso, como si el aire mismo recordara una intrusión. Una pequeña mesa cerca de la ventana le llamó la atención. Un candelabro de latón liso, con el casquillo aún cubierto de restos de cera roja. La caja de cerillas a su lado estaba medio vacía, y el latón parecía extrañamente manchado, como si lo hubieran limpiado demasiado tarde. Cray frunció el ceño, tomó una nota y llamó hacia el pasillo. «Señora Ellison, dijo que venía aquí a menudo para ver cómo estaba». La esposa del vicario apareció, pálida y decorosa. «Ah, de vez en cuando. Le gustaba la compañía, aunque no lo reconociera. A veces le traía libros de la biblioteca de la iglesia». «¿Notaste que falta algo?». Dudó, apretando los dedos alrededor de sus guantes. Solo la pequeña cruz de plata que llevaba era algo tan preciado. «No está aquí, ¿verdad?», no dijo Cray. «Todavía no». La señorita Marple, quien había sido admitida con permiso debido a su experiencia en observación, permaneció en silencio cerca de la chimenea. Su mirada se desvió hacia la delgada línea de polvo, donde la cruz podría haber estado sobre el tocador del piso de arriba. No dijo nada. Cray se enderezó. «El médico dice que la causa no fue una insuficiencia cardíaca. Algún tipo de colapso, sí, pero ha solicitado una autopsia. Comprenderás la necesidad». La señora Ellison palideció. «¿Una autopsia? Madre mía, eso va a causar un gran disgusto en la parroquia». La voz de la señorita Marple llegó suavemente desde un rincón.
La muerte siempre lo hace, querida, pero no tanto como la incertidumbre. La esposa del vicario esbozó una leve sonrisa y se marchó, dejando un tenue perfume tras el agua de rosas, con algo más intenso por debajo. Cray cerró su libreta, exhaló y miró a la señorita Marple. Parece que usted se da cuenta más que la mayoría, señorita Marple. ¿Tiene alguna impresión? Oh, las impresiones son como la pelusa de un diente de león, inspector. Pagan por ahí hasta que uno aterriza en un lugar inconveniente. Aún así, creo que la vida de la viuda debió ser más solitaria de lo que parecía. Una casa impecable suele ser un síntoma. Cuando salió, el sol descendía con dificultad, tiñendo la niebla de un dorado pálido. Al otro lado de la calle, la señora Price Ridley estaba junto a la verja, fingiendo ajustarse el velo. Oigo que dicen «asesinato», anunció con entusiasmo. Claro que uno espera que no, pero los moretones son moretones. Es cierto, dijo la señorita Marple, aunque algunos moretones vienen del corazón más que de la mano. La señora Price Ridley parpadeó, insegura, y luego salió corriendo a decirle a la señorita Hartnell que la señorita Marple sospechaba algún enredo emocional. Más tarde ese mismo día, en la oficina de correos, la especulación había alcanzado la confianza de la doctrina. Se decía que el difunto esposo de la viuda, misionero, explorador o santo menor según el cajero, le había dejado una modesta asignación. Algunos murmuraban que había disminuido misteriosamente, otros insinuaban que ciertas cartas de África habían continuado mucho después de su supuesta muerte. Cada versión contradecía a la anterior, pero cada aldeano creía completamente la suya. La señorita Marple recibió su correo, intercambió trivialidades corteses y guardó una pequeña observación en el sobre dirigido a la señora E. Ellison, con una caligrafía desconocida, colocado encima de la pila de circulares parroquiales. No miró ni se detuvo, pero sus ojos habían captado el tono de la tinta y el sello extranjero antes de que el cartero parpadeara. Esa tarde, el inspector Cray pasó por su cabaña, con el sombrero en la mano y el optimismo algo marchito. «Es difícil, señorita Marple. El informe médico está incompleto, pero nada apunta claramente a violencia, y aún así, algo parece forzado», añadió. Él asintió. «Exactamente. Una caída demasiado limpia. El guante, la vela, el objeto roto, arreglados casi para ser notados». Sonrió levemente. «Los seres humanos rara vez corean sus propias tragedias con tanta pulcritud, inspector, excepto cuando alguien más las arregla después». Se sentaron un momento mientras la tetera comenzaba a zumbar suavemente y con un suave y reconfortante zumbido. El sonido pareció tranquilizarlo y obligarlo a confesar. «Hablamos, sabes, entre nosotros, de que la señora Ellison pudo haberse peleado con la viuda por los fondos del coro. Probablemente solo sean tonterías del pueblo». La señorita Marple sirvió el té. «Oh, las tonterías del pueblo rara vez son tonterías, inspector. Es simplemente una verdad prematura». Desde la ventana podía ver el estrecho sendero que serpenteaba junto al cementerio. Dos figuras estaban allí, el cura y la señorita Hartnell, enfrascados en una conversación seria. Sus gestos sugerían ansiedad moral más que afecto. El cura levantó la mano con énfasis, la de ella se apretaba contra el pecho, como para contener su indignación. «La gente suele hablar con más libertad cuando tiene más miedo», murmuró la señorita Marple. «Me atrevería a decir que hoy oirá mucho, inspector. Quizás incluso algo le sea útil». Sonrió con tristeza y dejó la taza. «Tienes una forma de hacerme sentir más sabio y más tonto a la vez. Eso es solo porque la sabiduría y la locura son tan vecinas», respondió, y reanudó su tejido. Al anochecer circuló el primer comunicado oficial de muerte súbita, en espera de investigación, sin que se confirmara ningún delito. El pueblo, sin certezas, emitió el suyo. La señora Ellison fue descrita como alterada pero intachable el párroco, demasiado joven para sospechar la señorita Hartnell, celosa del solo de la viuda en el coro. Cada teoría tenía un aire de generosidad y veneno combinados. La señorita Marple asistió a las vísperas esa noche, sentada discretamente en el tercer banco. El himno era el mismo, amén y aleluya, pero ahora su dulzura sonaba hueca. Al alzarse las voces, notó que la señora Ellison observaba al cura en lugar de su himnario, con los labios moviéndose medio compás por detrás de la música. La luz de las velas le daba una expresión ilegible, serena, quizá, pero como quien ensaya calma en lugar de sentirla. Después del servicio, la señorita Marple se quedó junto al porche donde había caído la viuda. La piedra había sido fregada hasta quedar impecable, pero un leve rastro de cera,
Se adhería a la grieta entre las losas. Se agachó, examinándose en la penumbra, y encontró algo más, un pequeño trozo de papel pegado a la base del escalón. Tenía parte de una línea impresa, y la verdad será. Lo dobló cuidadosamente y lo guardó en su guante. La verdad, reflexiona, rara vez terminaba sus propias frases en Saint Mary Mead, siempre había alguien editando los finales. Al enderezarse, el viento trajo una sola palabra de la iglesia a sus espaldas, un amén susurrado, medio cantado, medio respirado, como si el pueblo mismo no pudiera dejar de repetir la oración de los muertos. El eco de ese amén a medias cantado aún temblaba en el aire húmedo mientras la señorita Marple cruzaba el callejón hacia la vicaría. A través de los ventanales con parteluces, la luz de la lámpara suavizaba el salón de los Ellison, donde las cortinas estaban medio corridas, como si la casa misma dudara entre esconderse o confesar. Una sombra se movía en el interior de la esbelta e inquieta señora Ellison, paseándose de un lado a otro, con las manos entrelazadas y la mirada fija en la puerta. Cuando la señorita Marple llamó a la puerta, la esposa del vicario la recibió con visible alivio que rápidamente se recompuso. «Mi querida señorita Marple, qué amable de su parte venir. Pase. El pueblo debe estar en un estado lamentable, aunque, por supuesto, no hay que andarse con chismes». «Los chismes», dijo suavemente la señorita Marple, quitándose los guantes, «a menudo son simplemente el intento del pueblo de comprender lo que la policía aún no ha explicado». La señora Ellison soltó una risa débil que no logró convencer. El salón estaba casi agresivamente ordenado. Solo la repisa de la chimenea delataba agitación, un jarrón ligeramente torcido, un libro de oraciones abierto en un salmo arbitrario. La mirada de la señorita Marple se posó momentáneamente en él. «Líbrame de la lengua falsa». Mientras tomaban el té, la conversación se desvanecía como el humo en los límites de la propiedad. La señora Ellison habló del coro, de la repentina fragilidad de la viuda, de la terrible carga del liderazgo cuando una tragedia azotaba una parroquia. Sus palabras salían demasiado rápido, su sonrisa demasiado forzada. Decía que tenía un carácter dulce, pero tenía sus peculiaridades. No hay que hablar mal de los muertos, claro. Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente, un acompañamiento a la vez cortés e implacable. Las peculiaridades son a menudo lo que mantiene el interés de los vivos, querida. Evitan que el corazón se vuelva demasiado simétrico. La mirada de la joven se dirigió a la ventana, donde la niebla la apretaba como un pensamiento inesperado. «¿Te refieres a secretos? Todos en este pueblo los tienen, me atrevería a decir». «Ah, sí», dijo la señorita Marple con suavidad. «Incluso aquellos que creen que solo se quedan con lo de otros». El silencio que siguió fue ligeramente metálico. Desde el pasillo se oyó el sonido de una puerta al cerrarse. Quizá el vicario regresando. La señora Ellison se sobresaltó un poco. Luego forzó una sonrisa. «¿Más té?» La señorita Marple se levantó, rechazándola con suave cortesía. «No, gracias. Creo que es mejor tomar la claridad sin rodeos». En el vestíbulo se encontró con el vicario, con el rostro afable, cansado y visiblemente desconcertado por los temblores emocionales en su casa. «Está agotada», murmuró. «La conmoción, ¿sabes? Se toma las cosas muy en serio», sí dijo la señorita Marple. «Es un órgano sensible, la conciencia más delicada». Afuera, el crepúsculo se había vuelto azul y brumoso. La campana de la iglesia marcó la hora con reticente gracia. En la puerta, la señorita Harnell la interceptó, enérgica y agitada. «Señorita Marple, ha hablado con ella. ¿Verdad que es la esposa del vicario? Debe haber notado lo extraña que ha estado, pálida como un pergamino y el doble de frágil. Ha pasado unos días angustiosos. ¡Qué angustiante! Y ahora le pide al cura que se encargue de los ensayos del coro indefinidamente. Melodramático, diría yo. Como si no hubiéramos sufrido todos la misma conmoción. La expresión de la señorita Marple era de sorpresa compasiva. «¿En serio? Creía que disfrutaba bastante de una buena sorpresa, señorita Harnell. Mantiene viva la circulación espiritual». El comentario fue tomado como humor, pero la señorita Marple notó el destello de indignación en los ojos de la señorita Harnell. Vanidad, herida por el desdén. Sabía que esas pequeñas heridas podían convertirse en algo peligroso al mezclarse con la rectitud. Más tarde esa noche, el inspector Cray apareció en la casa de campo de la señorita Marple, con el sombrero empapado por la niebla y un cuaderno repleto de contradicciones. «Hemos acotado un poco las posibilidades», empezó sin preámbulos. «El médico confirma hematomas en la muñeca de la viuda,
compatibles con la inmovilización. Por lo demás, no hay señales de forcejeo, pero hay una curiosa ausencia de huellas dactilares en el candelabro ni en el pestillo de la puerta. La limpieza puede ser un hábito muy revelador, murmuró la señorita Marple, sobre todo cuando es demasiado selectiva. Él asintió con gravedad. Hemos interrogado a la vicaría. La señora Ellison admite haber llegado primero al lugar de los hechos y afirma haber visto caer a la viuda e intentado levantarla. Sin embargo, ningún testigo la sitúa fuera hasta después de que se descubriera el cuerpo. Es interesante, dijo la señorita Marple, con la mirada fija en su labor. La memoria puede volverse más amable cuando el dolor y la reputación comparten el mismo techo. Cray parecía inquieta. ¿Crees que esconde algo? Creo que está protegiendo algo, lo cual no siempre es lo mismo. Se fue poco después, agradeciéndole cortésmente, pero tenía los hombros pesados por el conocimiento de que la cortesía no resuelve los problemas. En los días siguientes, el pueblo se dedicó a su pasatiempo favorito, creyendo en lo que más los consolaba. El nombre de la señora Ellison empezó a sonar en susurros, siempre precedido de suspiros. Pobrecita, decían. La tensión debía ser terrible. El cura, antaño admirado por su piedad, ahora era observado con la compasión reservada para quienes se encuentran demasiado cerca de la calamidad. En el jabalí azul, la señora Price Ridley le confesó a cualquiera que estuviera cerca: siempre son las calladas, ¿sabe? Un rostro amable esconde sentimientos profundos. Una vez le dije al coronel Melchet que las mujeres religiosas son el mismísimo diablo cuando se las irrita. Mientras tanto, la señorita Marple volvió a visitar el cementerio, con paso pausado y la mente dando vueltas en silencio. Se detuvo junto al escalón de la sacristía, observando el dibujo de la piedra limpia contra la ranura aún oscura de la grieta, donde se había alojado la cera. Una abeja, confundida por el calor de octubre, revoloteaba alrededor de la hiedra muerta. Tanta persistencia en la estación equivocada, pensó. Era como si la culpa nunca supiera cuándo parar. Tras ella, se oían pasos acercándose. ¿Aún reflexionando sobre el misterio, señorita Marple? Era el cura, con su rostro afable ensombrecido por la fatiga. Confieso que me atormenta. Era una buena mujer. La conocía desde mi primer domingo aquí. La bondad, dijo la señorita Marple, es como el cristal, señor Barton. Se agrieta mucho antes de romperse. ¿Alguna vez pareció tener miedo? Dudó. No tenía miedo. Quizás estaba expectante. Ella mencionó haber recibido una carta, una que no pensaba contestar. Pensé que era de algún conocido misionero. Las cartas, reflexiona la señorita Marple, son cosas extraordinarias. Llevan más de la conciencia del remitente que la tinta. Le dio las gracias y regresó a casa al anochecer. El callejón estaba oscuro y silencioso, salvo por el tenue tintineo de los cubiertos en las ventanas de las cabañas. Podía sentir el pulso del pueblo bajo su calma, la curiosidad, las pequeñas hostilidades, la ávida sensación de teatro moral. Dentro de su salón, dejó a un lado su chal y sacó el fragmento de papel que había encontrado junto al escalón. Y la verdad será, le dio la vuelta. El reverso mostraba la tenue impresión de una escritura cuidadosa, presionando sobre la fina letra. Sonrió levemente, no con triunfo, sino con reconocimiento. La verdad, parecía, estaba siendo reescrita de nuevo, por manos que temblaban demasiado para ser inocentes. Afuera la campana de la iglesia empezó a sonar de nuevo, indecisa. La señorita Marple levantó la vista al oír el sonido y por un instante creyó ver una figura moviéndose junto a la puerta del cementerio, inmóvil, vigilante, recortada contra la niebla. Pero al parpadear, había desaparecido, dejando solo el susurro del viento y el tenue aroma del humo de las velas que se filtraba a través del seto. El humo de la vela persiste más de lo que la lógica permitía, serpenteando a través del seto en lentas y pálidas cintas, antes de que el viento nocturno lo dispensara. La señorita Marple permaneció junto a su ventana durante varios instantes, observando cómo el cementerio se desdibujó tras el velo de niebla. Siempre había algo especial en ese lugar. Crepúsculo, una calma engañosa, de esas que cubren sus secretos con la gentileza del musgo. Se volvió hacia su escritorio, donde el fragmento de papel yacía entre sus gafas y un pequeño jarrón de crisantemos. Parecía intrascendente, pero su mente, acostumbrada a desconfiar de las coincidencias, se negaba a dejarlo en paz. Un panfleto impreso, probablemente de origen religioso, pero la redacción y la verdad
escuchará la cadencia ligeramente teatral de un sermón dirigido a los culpables más que a los devotos. Tomó nota en el margen con su letra pulcra y sesgada. Posible conexión con materiales del coro. La mañana siguiente amaneció pálida y quebradiza, un día sin color. El pueblo se esforzaba por volver a la rutina, aunque su ritmo se sentía un poco desfasado, como si cada puerta se abriera demasiado rápido y cada saludo fuera un poco demasiado brillante. En la oficina de correos, el sonido del sello de la señorita Weatherby resonaba como pequeños y nerviosos latidos. La señorita Marple entró silenciosamente, con aire de leve distracción, pero sus ojos absorbieron cada detalle: el periódico de la mañana, la pila de sobres esperando a ser entregados, el leve aroma al acre. «¿Qué asunto tan terrible?», empezó la señorita Weatherby, agradecida de tener audiencia. «El funeral de la viuda es el sábado. Pobrecita, aunque, entre nosotras, últimamente se había vuelto reservada. Me encargué de su correo la semana pasada y había algo extraño en uno de los sobres. Gibraltar, creo. O Malta. Papel azul». La señorita Marple ladeó la cabeza, como si le interesara más la geografía que la implicación. «Qué curioso. A veces la gente guarda cartas, como guarda fotografías, como prueba de que algo alguna vez fue importante». «Oh, los conservó», aseguró la cartera, «prolijamente atados con una cinta azul. El agente los trajo esta mañana. Dijo que el inspector quería que los examinaran». «Qué prudente de su parte», murmuró la señorita Marple, yéndose con la más leve sonrisa de aprobación que mantenía la sospecha cómodamente halagada. Encontró al inspector Cray en la vicaría más tarde esa mañana, con su libreta abierta junto a una taza de té que se enfriaba. La señora Ellison estaba ausente, pues se había retirado de todos sus deberes parroquiales para descansar, aunque su ausencia misma se había convertido en tema de interés. El vicario estaba sentado cerca, amable pero distraído, murmurando algo sobre la santidad de la discreción. Cray levantó la vista al ver entrar a la señorita Marple. «Ah, señorita Marplegood. Tenía razón sobre los restos de cera encontrados en el escritorio de la viuda. Rojos, igual que la vela junto a la sacristía. Y algo más que descubrimos fue que parte de una carta se había quemado en su chimenea. No es raro en el duelo», dijo con ligereza, «aunque quienes destruyen cartas suelen preferir conservar sus recuerdos, no sus hogares». Cray se frotó la sien. «La mitad del pueblo cree que fue la señora Ellison. La otra mitad piensa que pierdo el tiempo al no probarlo. Pero no hay pruebas de estas pequeñas inconsistencias. La viuda recibió una visita esa tarde. Alguien a quien dejó entrar voluntariamente. Hemos acortado el tiempo, aproximadamente entre 5 y 6. La señorita Marple removió su té. «Las visitas al anochecer son como secretos, inspector. Llegan educadamente y se van antes de que uno les haya visto la cara». Soltó una breve carcajada a su pesar. «Tiene usted un estilo propio, señorita Marple. Pero ¿cuál es su instinto?» «Mi instinto pensativo me dice que cuando la gente habla con demasiada facilidad de la bondad de una mujer, está ocultando su utilidad. Y sospecho que la viuda fue muy útil para alguien que ya no podía permitirse su silencio. Esa tarde, se desvió deliberadamente por el cementerio, deteniéndose junto a la sacristía, donde la cera nueva había sido fregada hasta dejarla impecable. Dentro, la señorita Harnell reordenaba los himnarios con una precisión que rozaba la furia. El cura rondaba cerca, con aspecto a la vez de disculpa y acorralado. «¡Qué desperdicio!», exclamó la señorita Harnell. «Toda esta investigación. La mujer se ha ido y la reputación del coro se resiente. La señora Ellison cree que puede dejarme las sopranos indefinidamente, pero no lo permitiré». «No después de cómo ha llevado las cosas», la suave voz del cura intervino. «Estoy seguro de que la señora Ellison solo quiso asegurar la continuidad, señorita Harnell». «¿Continuidad?». Cerró de golpe el último himno. «Es culpa, señor Barton. Así de simple. La vi en el porche el día antes de que ocurriera, susurrándole a la viuda como conspiradores en una obra de teatro. Y ahora evita mirarme a los ojos». La señorita Marple, que había aparecido para examinar un arreglo floral cerca del altar, dijo con dulzura: «Tiene usted buen ojo, señorita Harnell. Debe ser un consuelo darse cuenta de lo que otros pasan por alto». La mujer se sonrojó de indignación y satisfacción. Alguien debía hacerlo. En una parroquia como la nuestra, la gente confunde los modales con la moral. «Sí que lo hacen», dijo la señorita Marple, posando la mirada brevemente en el candelabro de latón que relucía junto al armonio. Su superficie reflejaba el destello de la llama votiva, pero bajo el resplandor vio tenues irregularidades, como el recuerdo borroso de huellas dactilares pulidas demasiadas veces. Al salir, se encontró de nuevo con el cura afuera,
con el viento frío agitando sus papeles. Parecía pálido e inseguro. Señorita Marple, ¿cree que hay algo de cierto en lo que dicen de que fue, ya sabe, envenenada? La gente dice muchas cosas para no pensar, respondió ella con dulzura. Pero la verdad, señor Barton, tiene una forma de dejar manchas donde nada más lo hace. Mientras caminaba a casa por el sendero, su mente catalogaba la coreografía del pueblo, la señora Price Ridley, asomándose tras las cortinas de encaje, la bicicleta del vicario apoyada contra el seto, la señorita Weatherby deteniéndose en la puerta como si escuchara noticias en el viento. Todos respetables, todos ansiosos por parecer tranquilos. Sin embargo, en algún lugar entre ellos, la culpa pulía su halo. En casa, abrió su costurero y sacó el fragmento de papel una vez más. Bajo una luz diferente, notó que la tinta que se filtraba tenuemente del reverso no era negra, sino violeta, un tono antaño popular en las plumas estilográficas, pero que ahora se usa poco, salvo para quienes priorizan la elegancia sobre la eficiencia. Una curiosa preferencia para la casa de un clérigo, pensó, y colocó el fragmento junto a una cinta de seda azul que había conservado de un sombrero viejo. Contra el papel, el color combinaba a la perfección con el mismo azul que la señorita Weatherby había mencionado para el fajo de cartas de la viuda. La señorita Marple juntó las manos, con una expresión de leve pesar más que de satisfacción. «Es extraordinario», murmuró a la habitación vacía, «cómo la piedad a menudo deja huella en las cosas más seculares». Más allá de su ventana, la niebla vespertina volvía a acumularse, elevándose entre los setos como el humo de una vela recién apagada. En el campanario, una campana dio las 6. En algún lugar del callejón, una voz femenina, trémula pero pausada, cantaba los primeros versos de Amén y Aleluya. Las palabras se transmitieron claramente a través de la niebla, dulces e inquebrantables, hasta que se interrumpieron en una nota que no llegó a resolverse. La última nota temblorosa de Amén y Aleluya se sumió en el silencio, absorbida por la niebla que se aferraba a los setos. La señorita Marple permaneció inmóvil junto a su ventana hasta que el eco se apagó por completo. Solo entonces se ajustó el chal y salió al callejón. Había ciertas horas en St. Mary Mead en las que el pueblo parecía hablar en voz baja, y ésta, sintió, era una de ellas. Una sola luz brillaba en el estudio de la vicaría. Las cortinas estaban de nuevo medio corridas, esta vez descuidadamente, y a través de la estrecha abertura pudo ver al vicario encorvado sobre su escritorio, con la cabeza gacha en una contemplación turbada. Junto a él, una segunda lámpara brillaba tenuemente en el pasillo, la más pequeña que usaba su esposa cuando no podía dormir. La señorita Marple se detuvo, invisible, siguiendo con la mirada el ritmo de las sombras, su quietud, su inquieta caminar. Continuó por el sendero y se encontró con el inspector Cray que salía de la puerta. Su rostro parecía más viejo a la luz de la farola, desgastado por la amabilidad. «Estaba a punto de llamarte», dijo bajando la voz. «Ha habido un avance. La autopsia confirmó una insuficiencia cardíaca, sí, pero inducida. Una dosis alta de digitalis, disimulada con astucia. Lo hemos confirmado con el forense». La señorita Marple inclinó la cabeza. «La medicina es un arma tan misericordiosa, inspector. Permite que la malicia se apropie del lenguaje de la curación». Exhaló bruscamente. «Estamos analizando a todos los que tuvieron acceso a su receta. Al parecer, la esposa del vicario ayudaba con las entregas a la parroquia. También la señorita Harnell cuando traía las cestas de comunión». «La dificultad», murmuró la señorita Marple, «es que la amabilidad proporciona tantas coartadas convenientes». Se separaron en el cruce, él hacia la estación, ella hacia el sendero del cementerio, donde el suelo estaba blando por las hojas caídas. Cerca de la puerta de la sacristía, vio de nuevo al cura, con su sotana oscura contra la piedra. Se sobresaltó al verla acercarse. «Oh, señorita Marple, no la escuché». «No estaba destinado a hacerlo», dijo con dulzura. «Cuando la gente viene a hablar con piedras, normalmente prefiere no tener testigos». Se sonrojó. Supongo que estaba rezando. Por su alma y por guía. Es terrible pensar en veneno. Terrible, sí. Y sin embargo, a veces la muerte aclara la vida. Dime, ¿te pareció que la señora Ellison era el tipo de mujer que actúa en nombre de otro sin preguntar por qué? Dudó, dividido entre la lealtad y la honestidad. Ella cree fervientemente en hacer lo correcto, incluso cuando duele. Pero creo que a veces confunde el silencio con la virtud. Eso, dijo la señorita Marple, es un hábito más peligroso que cualquier pecado. Ella lo dejó mirándola fijamente, su conciencia resonando en el silencio.
Al día siguiente llegó el funeral de la viuda. La iglesia olía a lirios y resignación. Los aldeanos, ataviados con sus mejores galas negras, representaban el duelo con estudiada moderación. Solo la señora Ellison parecía insegura. Su velo temblaba ligeramente mientras cantaba los himnos con una voz demasiado débil para su comodidad. La señorita Marple se sentó cerca del fondo, su pequeña figura absorbida por la sombra. Desde su posición privilegiada, observaba rostros en lugar de ataúdes la mirada ansiosa del cura, dirigida hacia la sillería del coro la postura rígida de la señorita Harnell, con los labios apretados en señal de juicio, y sobre todo, las manos temblorosas de la señora Ellison, aferradas a su libro de oraciones. Cuando el órgano falló a mitad de la canción Luz amable de plomo, la señorita Marple notó su estremecimiento, no por la discordia, sino como si alguna fibra íntima hubiera sido tocada con demasiada fuerza. Después del servicio, se unió al lento flujo de dolientes hacia el cementerio. La niebla se estaba disipando, revelando un cielo tenue, casi metálico. La señora Price Ridley la tomó del brazo con la familiaridad de quien está bien informado. Terrible, ¿verdad? Dicen que la viuda dejó una nota bastante incriminatoria, pero la policía lo mantiene en secreto. Las notas son muy útiles, dijo la señorita Marple con suavidad. Suelen confirmar lo que uno quiera creer. Aún así, la mención persistió. Cuando se colocó la última corona y la multitud se dispersó, se deslizó hacia la puerta de la sacristía. La cerradura hizo clic tras ella, aislando el mundo exterior. El aire aún conservaba tenues rastros de pulimento y cera. En el atril yacía el orden del servicio, con la tinta aún húmeda de la impresión de la mañana. Escondido debajo, casi invisible, había una esquina rota de pergamino, de la misma textura cremosa que el fragmento sobre su escritorio. Lo volvió a pasar por encima de la tinta violeta, con algunas palabras que sobrevivían. Lo que he hecho. Un sonido detrás de ella, unos pasos ligeros, inseguros. La señora Ellison estaba en la puerta, con el rostro pálido bajo el velo. Oh, señorita Marple, no quise asustarla. No lo hiciste, dijo la señorita Marple en voz baja. Solo pensaba en que las confesiones rara vez llegan a quienes están destinadas. Los ojos de la joven se llenaron de lágrimas de repente. ¿Crees que he hecho algo malo? Creo, respondió la señorita Marple, que usted ha hecho algo que le dijeron que era bueno y ahora teme que no lo haya sido. La señora Ellison se desplomó en el piso hacia el banco, retorciendo sus guantes. Me rogó que no le contara a nadie sobre las pastillas. Dijo que el médico le había cambiado la receta y que destruiría las antiguas. Le creí. Incluso le quité el frasco para proteger su reputación. Y luego, cuando dijeron veneno, se interrumpió, atragantándose con la defensa a medio formar. La expresión de la señorita Marple no era de compasión, sino simplemente de bondad. La reputación es un ídolo frágil, querida. Sacrificamos la verdad por ella más a menudo de lo que creemos. La señora Ellison se levantó bruscamente, recuperando la compostura como un chal. No debe decirle al inspector lo que dije. Nunca lo entendería. Quizás no, dijo la señorita Marple. Pero la verdad, me doy cuenta, rara vez requiere comprensión, solo paciencia. Al marcharse, la campana de la sacristía emitió un sonido sordo, accidental pero extrañamente deliberado. El sonido siguió a la señorita Marple por el sendero, mezclados con los murmullos de la multitud que se marchaba. Detrás de ella, el cura y la señorita Harnell discutían en voz baja y apremiante, con palabras ininteligibles y una postura defensiva. La señorita Marple notó el destello de una pequeña cruz de plata en el cuello del cura, que reflejaba la luz con un destello casi teatral. Esa noche, sentada junto a la chimenea, repasaba su tejido sin verlo realmente. Las pistas habían empezado a formar un patrón, aunque aún no uno que quisiera identificar. Un guante roto, una mancha de cera, tinta violeta, digital, y ahora una confesión nacida no de la culpa, sino del miedo. Afuera, un suave golpeteo llegó a su ventana. Los niños del pueblo encendían faroles para el paseo de la noche de la cosecha. Su risa resonó alta y pura a través del callejón, un sonido completamente inocente de la muerte. Sin embargo, incluso la inocencia, pensó, depende de no saber demasiado. Volvió a mirar el papel sobre su escritorio. Los dos fragmentos estaban perfectamente alineados, aunque faltaba una sola palabra que dejaba la frase incompleta. Sonrió levemente ante la ironía, una vez más, negándose a terminar. Entonces, justo cuando iba a coger su taza de té, una sombra pasó junto a la ventana alta, detenida y deteniéndose.
Se detuvo el tiempo suficiente para que ella viera el tenue brillo de una cruz de metal, o quizás la cadena de un reloj, antes de desaparecer en la oscuridad. El paso de la sombra dejó un leve temblor en la luz de la lámpara, como un pensamiento a medio formar. La señorita Marple permaneció inmóvil, con la mirada fija en el callejón oscuro al otro lado de su ventana. El destello que había visto de una cruz, o algo que simulaba serlo, se había desvanecido, pero el aire aún conservaba el eco de un movimiento deliberado. Esperó un momento más, luego dejó la taza de té en silencio y corrió las cortinas. El sueño llegó tarde y ligero. Era casi el amanecer cuando el primer tañido de la campana de la iglesia despertó un sonido lento e incierto que no pertenecía a ningún servicio programado. Un momento después se oyó otro sonido más agudo, pasos apresurados sobre la grava. La voz de un hombre que llamaba desde el callejón. Abrió la puerta y se encontró con el agente Atkins, con la cara roja y sin aliento. «Disculpe, señorita Marple. Terrible asunto otra vez. El cura, señora, fue encontrado inconsciente en la sacristía poco después de las 6. El médico está con él». «¿Inconsciente?», preguntó en voz baja. «¿No está muerta entonces?» «Todavía no. Alabado sea, aunque dicen que está cerca. Parece veneno otra vez. Del mismo tipo. Digitalis», piensa el doctor. «Su taza de chocolate, por el olor». El agente se tiró de la gorra, visiblemente inquieto. «El inspector Cray ya está allí. Dijo que sería mejor avisar a la gente que se mantuviera alejada hasta que terminara». La señorita Marple asintió, con el rostro impenetrable. «Qué considerado agente, aunque sospecho que encontrará pocos en St. Mary Mead dispuestos a mantenerse alejados de un misterio, incluso uno mortal». Al llegar al cementerio, la niebla era espesa de nuevo, enroscándose bajo las piedras. Un farol brillaba tenuemente cerca de la puerta de la sacristía, y dentro de su círculo de luz, el inspector permanecía de pie, con el cuello del abrigo subido, hablándole en voz baja al doctor. El olor a piedra húmeda y cacao amargo se mezclaba desagradablemente en el aire. «Apenas vivo», dijo Cray mientras se acercaba. «Debió de haber llegado temprano para las oraciones de la mañana. Alguien le trajo la bebida y la dejó en el escritorio. Ni una nota, ni rastro de quién». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia el escritorio. Junto a la taza volcada había un himnario abierto. Amén y aleluya. La misma pieza que había marcado la muerte de la viuda. Sus páginas estaban manchadas oscuramente por el cacao derramado, pero una esquina permanecía impecable, doblada como para marcar una línea. La giró con cuidado. El verso decía: «Bienaventurados los de limpio corazón». «Qué terrible», murmuró. «Poca gente se da cuenta de lo difícil que se vuelve la pureza una vez que otros deciden poseerla». Cray la miró con una expresión de gratitud cansada. «¿Crees que está relacionado?» «Oh, creo que St. Mary Mead rara vez produce 2 venenos en una semana sin relación. La cuestión es la relación de la culpa, o de la imitación de la culpa. Salieron, donde la niebla comenzaba a disiparse en franjas de oro pálido. Cerca de la puerta estaba la señora Ellison, con el rostro velado, su postura congelada en esa curiosa quietud de las personas que son completamente inocentes o están completamente agotadas. «Escuché lo que pasó», susurró cuando la señorita Marple se acercó. «Es un hombre tan bueno, tan amable. No soporto la idea de que lo acusen». La señorita Marple la miró con serenidad. «Temes más la acusación que la pérdida, querida. Eso sugiere algo más que afectó». La joven se estremeció. «No, lo entiendes. Al contrario», dijo la señorita Marple. «Lo entiendo perfectamente. Cuando uno ha pecado por obediencia, el pecado se siente doblemente propio». La señora Ellison se dio la vuelta bruscamente y desapareció en la niebla. Por la tarde, el estado del cura apenas se había estabilizado. El doctor Brent salió de la vicaría con aspecto sombrío pero esperanzado. «Vivirá», dijo, aunque la dosis fue alta. Alguien quiere silenciarlo, no matarlo directamente, tal vez. Estará débil durante días. «Silencio», repitió la señorita Marple en voz baja. Entonces debió de saber algo inconveniente. Caminó hasta el borde del cementerio, donde las hojas caídas se habían acumulado como secretos escondidos bajo una alfombra. Los niños del coro las esparcen con alegre inocencia, observados por sus madres. La respetabilidad, pensó, era simplemente un desorden bien organizado. Esa noche, en el Jabalí Azul, los chismes se dispararon. La señora Price Ridley declaró que era una prueba de castigo divino que la pobre viuda recibirá su recompensa, y ahora el cura estaba enamorado por saber demasiado. Es bíblico, eso es. La señorita Harnell resopló. Tonterías.
Es una travesura femenina, si me preguntas. Esa mujer, la señora Ellison, siempre está revoloteando por la iglesia como una conciencia culpable. Es la esposa de un vicario, replicó la señora Price Ridley, escandalizada y encantada. No se deben decir esas cosas. Hay que hacerlo cuando la verdad lo exige, replicó la señorita Hartnell, con una autoridad moral que lo hacía aún más deliciosamente impropio. Desde su mesa del rincón, la señorita Marple escuchaba, mientras su té se enfriaba sin que nadie se diera cuenta. Había empezado a armar el esquema. No era todavía una imagen, sino el tenue contorno de una. Dos víctimas unidas por la fe, la música y la medicina, la esposa de un vicario temblando bajo un peso invisible, un cura que quizás sabía demasiado y sobrevivió lo justo para poner en peligro la paz de alguien. Sin embargo, algo aún se le escapaba el eje emocional sobre el que giraban todas estas fachadas educadas. Cuando el reloj dio las 7, entró el inspector Cray, con una expresión que reflejaba fatiga y decisión. «Lo diré sin rodeos», anunció, dirigiéndose a la señorita Marple, aunque toda la sala guardó silencio. «La señora Ellison es ahora nuestra principal sospechosa. Manipuló las medicinas de la viuda y tiene restos de digital en los guantes. La interrogamos esta noche. Se oyeron jadeos por la sala como pájaros asustados. La señorita Marple simplemente cruzó las manos. Si la interroga esta noche, inspector, le sugiero que pregunte también quién entregó las circulares parroquiales el miércoles pasado. Parpadeó. ¿Las circulares? Sí. Están impresas en el mismo papel que la carta quemada de la viuda, y sospecho con la misma tinta. Tinta violeta, un tanto sentimental, pero perfectamente útil para disimular una letra que uno no quiere reconocer. Cray la miró fijamente un momento, y luego asintió con un gesto breve y respetuoso. ¿Quieres decir que podría haber sido incriminada? Quiero decir, dijo con suavidad, que quien escribió esa confesión quería que se leyera como algo femenino. La gente rara vez sospecha que un hombre escribe en tono violeta. Se marchó enseguida, y la señorita Marple regresó a casa lentamente bajo la niebla iluminada por las farolas, reflexionando sobre la delicada perversidad de la culpa, como si ésta tomara prestada la voz de la gentileza, su papel, su tinta, incluso sus himnos. A mitad del camino, se detuvo ante el débil chasquido de un pestillo, procedente del jardín de la vicaría. Una figura se movía veloz entre los arbustos hacia la verja, con algo brillando en la mano. Observó, silenciosa e invisible, cómo el hombre se deslizaba por el callejón y desaparecía hacia la iglesia. Solo cuando la oscuridad lo envolvió, lo siguió, con el chal ceñido, cada paso medido como un respiro entre revelaciones. El tenue susurro del seto de la vicaría aún temblaba en el aire nocturno cuando la señorita Marple llegó a la puerta del cementerio. La niebla colgaba baja, suavizando las lápidas, convirtiéndolas en formas pálidas e inciertas. Más adelante, ese mismo destello de metal parpadeó brevemente y luego desapareció, engullido por la sombra. Avanzó, silenciosa como un recuerdo, con los zapatos hundiéndose en la hierba húmeda. Dentro de la sacristía, la linterna aún ardía tras el caos matutino. Su luz caía en un círculo ámbar sobre el escritorio. La taza de cacao volcada ya había sido retirada, el aire aún impregnado de su amargura. En el atril yacía el himnario, abierto de nuevo en bienaventurados los de limpio corazón. La ironía la golpeó de nuevo. «Qué pocas veces se recompensa a los puros por serlo», murmuró en voz baja. Un sonido se escuchó a sus espaldas, un leve rasguño, seguido del clip metálico de un pestillo. Se giró y vio entrar al inspector Cray, linterna en mano. Su expresión cambió rápidamente de la sorpresa a la alarma. «Señorita Marple, no debería estar aquí. Aún podría haber peligro». «Suele haberlo», el inspector respondió amablemente. «Pero rara vez ocurre cuando uno lo espera», suspiró, bajando la luz. «Teníamos razón con lo de la tinta. La carta de la viuda y las circulares parroquiales provenían del mismo material. El impresor de Much Benham jura que el vicario hizo el pedido el mes pasado». La señorita Marple arqueó levemente las cejas. «¿El vicario? Eso es muy instructivo». Cray frunció el ceño. «Dice que su esposa los necesitaba para los avisos de la cosecha». «Qué considerado de su parte», dijo con suavidad, aunque su mirada se había agudizado. «¿Mencionó el cura quién las transcribió?» «Dijo que nos ayudó, aunque solo encontramos la máquina de escribir del vicario». La señorita Marple se acercó al atril, rozando con las yemas de los dedos el himno abierto. «Hay que tener cuidado con... Las máquinas de escribir tienen más carácter de lo que la gente cree. Cierta carta que portarse mal. Una G, quizás, o un margen errático,
A menudo cuentan historias que el mecanógrafo preferiría guardar para sí. El inspector esbozó una sonrisa seca. «¿Tiene usted una mente criminal, señorita Marple?» «Oh, no», el inspector dijo en voz baja. «Solo uno ordenado. No me gustan las inconsistencias». Antes de que pudiera responder, un golpe resonó débilmente en la puerta de la iglesia. Tentativo, luego más firme. Cray se dirigió a abrir. La señora Ellison estaba allí, pálida y velada, con las manos agarrando un chal doblado como si fuera un salvavidas. «Vine», empezó, porque no aguantaba la espera. «Sé que sospechas de mí». Su voz, aunque tranquila, temblaba con un desafío exhausto. Cray le indicó que entrara. «Nadie la ha acusado de nada todavía, señora. Pero le pregunto de nuevo, ¿sabía que el cura tenía las cartas de la viuda?» Ella lo miró fijamente. «No. ¿Cómo podría? Nunca me lo dijo». «¿Cómo se explica entonces la nota que encontramos en su habitación, en la que le pedía que devolviera la cruz antes de que fuera demasiado tarde?» Sus ojos se abrieron de par en par, y por un instante pareció genuinamente asustada. «Nunca escribí eso, lo juro». La señorita Marple, observando desde un lado, habló casi distraídamente. «¿Tinta violeta, inspector?» Él asintió con tristeza. «Por supuesto». La señora Ellison se quedó sin aliento. «Pero Dios mío, alguien debe estar imitándome». La señorita Marple la miró fijamente. «La imitación es la forma más sincera de acusación, querida». El silencio que siguió fue tenso, roto solo por el lento goteo de la lluvia del alero. La señora Ellison se giró hacia el altar, perdiendo la compostura. «Solo intenté protegerlo para protegernos a todos». «No entiendes con qué amenazaba». «¿Quién amenazó?», preguntó Cray. La viuda susurró. «Encontró las cartas viejas de antes de casarnos. Cosas tontas y sentimentales, escritas cuando él creía haber sido llamado a una misión en el extranjero. Dijo que demostraban una incorrección. Quería mostrarlas para destruirlo públicamente. Destruirlo». La voz de la señorita Marple era suave, pero su mirada no vaciló. «O liberarlo». La mujer más joven la miró como si le hubiera impactado. «¿Crees que?» «Creo», dijo la señorita Marple en voz baja, «que el amor y el orgullo son malos aliados cuando el escándalo corre por la parroquia. Uno actúa precipitadamente para guardar las apariencias, no la felicidad». La señora Ellison se hundió en el banco, perdiendo la compostura. «Le dije que los quemara. Prometió que lo haría. Pero la vi en vísperas, sonriendo como si ya se hubiera vengado. Y al día siguiente, sus palabras se desvanecieron en lágrimas». Cray intercambió una mirada de impotencia con la señorita Marple. «Le tomamos declaración formalmente, señora Ellison. Será mejor que se vaya a casa por ahora». Cuando ella se fue, el inspector se pasó una mano por el pelo. ¿Una pelea de celos, entonces? ¿O un chantaje que salió mal? «Posiblemente», dijo la señorita Marple, aunque los celos y la conciencia a menudo comparten la misma letra. Se acercó al escritorio y volvió a examinar el himno. Sus ojos se fijaron en una leve hendidura en la página opuesta, medio oculta por la sombra. Era el contorno de un pequeño metal en forma de cruz, precisamente donde podría reposar un marcador. El inspector, dijo en voz baja, podría mirar debajo del estante del atril. Se agachó, metió la mano y sacó una pequeña cruz de plata unida a una cadena rota. La superficie estaba ligeramente teñida. La mancha se oscureció cerca del cierre, donde alguna vez pudo haber presionado contra la piel. «Dios mío», suspiró, «de la viuda». La señorita Marple asintió. «Oculto, pero no muy lejos. Algunos escondites solo existen para ser descubiertos». Se giró hacia la puerta, su voz casi como una ocurrencia tardía. «Dígame, inspector, cuando encontraron al cura envenenado, ¿se quedó con la sotana puesta?» «Sí». «¿Por qué?» «Porque», dijo, entrecerrando ligeramente los ojos, «me pregunto si la culpa en esta parroquia se viste de negro por hábito o por elección». Afuera la lluvia había empezado a caer con fuerza, repiqueteando el tejado de la iglesia como dedos en un tambor. La señorita Marple permaneció un buen rato bajo la puerta del cementerio antes de aventurarse a casa. La niebla era más densa, pero aún podía distinguir la luz que ardía en la vicaría, observando una pequeña y tenaz llama contra la oscuridad. Pensó en las manos temblorosas de la señora Ellison, en las oraciones susurradas del cura, en una cruz pulida para ocultar su mancha. Las apariencias, reflexiona, eran las más amables de las mentiras, pero mentirosas, al fin y al cabo. Detrás de ella, en lo profundo de la iglesia, crujió una puerta. La silueta de un hombre se movió brevemente contra la ventana de la sacristía, deteniéndose como para asegurarse de que se había ido.
Luego, lentamente, se alzó para apagar la linterna. El último destello de la linterna de la sacristía se apagó como un ojo que se cierra, y la iglesia fue tragada por la oscuridad. La señorita Marple, aún bajo la puerta del cementerio, permaneció un momento más bajo la suave insistencia de la lluvia, sus pensamientos flotando en silencio tras su expresión serena. Cuando por fin se giró hacia el callejón, el sonido de la llama extinguida pareció seguir su sonido. Uno no oye, pero de alguna manera siente, como la exhalación de un secreto. Caminó lentamente hacia su casa, pasando junto a la vicaría, cuya luz de ventana aún brillaba como una vela encendida contra la conciencia. Dentro de ese estudio, imaginó, el vicario se arrodillaba no en oración, sino calculando, preguntándose qué significaba para un hombre de Dios perder el control de su rebaño y su casa. Lo que sintió la señorita Marple no fue juicio, sino reconocimiento. Había visto antes cómo la bondad, desatendida, se convertía en algo muy distinto. Por la mañana, la lluvia había cesado, dejando un brillo reluciente sobre las lápidas. El aire olía a tierra húmeda y a nuevos comienzos, aunque los chismes de St. Mary Mead demostraban lo contrario. Una pequeña multitud se había reunido frente a la oficina de correos, susurrando con el fervor de quienes creen que el escándalo es un deber cívico. «Está más claro que la luz del día», declaró la señora Price Ridley. La señora Ellison envenenó a la viuda por celos e intentó eliminar al cura para silenciarlo. Todo el mundo sabe que le encanta su compañía. La señorita Hartnell resopló. «Tonterías. El cura es demasiado ingenuo para esas cosas. Es el vicario quien tiene más que perder. Recuerden, él sería el que más sufriría si esas cartas hubieran salido a la luz». Ante lo cual la señora Price Ridley jadeó con genuina piedad. ¿Se refiere al chantaje? Entre el clero, hasta el diablo tiene un horario fijo en St. Mary Mead, replicó secamente la señorita Hartnell. La señorita Marple entró sin ser vista, recogió su correo matutino y se escabulló con su habitual sonrisa. No quería perturbar la teología del chismorreo. A menudo decía verdades sin querer. De camino a casa, se encontró con el inspector Cray, que venía del callejón con paso firme, con las botas cargadas de barro. «Buenos días, señorita Marple. Habrá oído que hemos confirmado las huellas dactilares en la cruz de plata, del cura en su mayoría, y del vicario». «Qué interesante», murmuró. «Uno rara vez espera que santos y pecadores compartan tal evidencia». Frunció el ceño. «Es un lío. El cura afirma haber encontrado la cruz en el coro días antes de la muerte. Dice que quería devolverla discretamente para evitar vergüenza». «Vergüenza», dijo la señorita Marple, «es un sinónimo inglés de motivo». Cray soltó una carcajada. «Eres demasiado astuto. Aún así, no puedo descartar. Fue el último en verla con vida, según varios testigos». «Eso puede depender de lo que uno considere ver», dijo con suavidad. «La percepción puede ser un acto muy moral». La miró con la mirada perdida y asintió inseguro. «Ahora interrogará al vicario. Su esposa se niega a recibir visitas». «Déjala», dijo la señorita Marple, y su tono, aunque amable, transmitía la serena firmeza de la verdad. Cuando la gente deja de hablar, a menudo es porque teme que su silencio ya la haya traicionado. Por la tarde la niebla había regresado, asentándose como una ocurrencia tardía. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, tejiendo intacto sobre su regazo, con la mirada fija en el sendero que conducía de la iglesia a la vicaría. La campana no había sonado en todo el día, pero casi podía oír el fantasma del sonido en su mente, marcando las horas que se negaban a comportarse correctamente. A las 3 en punto, un visitante se acercó a la cortina, pálido y más delgado, con movimientos cautelosos, como si hubiera recuperado las fuerzas recientemente. Se quitó el sombrero con torpeza. «Tenía que darle las gracias, señorita Marple. El inspector me desaconsejó más acusaciones. Le has ahorrado muchos sufrimientos a la señora Ellison». «Creo que todavía está fabricando su propia bebida», dijo la señorita Marple con suavidad. «Siéntese». «¿Té?» Él aceptó, aunque le temblaban las manos al servir. «¿Crees que es inocente, entonces?» «Creo que la inocencia rara vez es absoluta», respondió ella. «Pero dime, ¿qué pretendías confesar esa mañana antes del envenenamiento?» Sus ojos se alzaron de golpe, sobresaltados. «¿Cómo lo hiciste?» «Te encontraron en la sacristía», dijo. «La gente rara vez reza allí antes del amanecer, a menos que sus oraciones requieran privacidad». Bajó la vista hacia su taza. Había querido contarle al vicario sobre las cartas. Las encontré entre los papeles de la viuda después de su muerte. Pensé que tal vez ella quería que le llegaran, pero leí una, ¿sabes? Y me di cuenta, dudó, ruborizándose.
No eran para él en absoluto, eran de él, cartas antiguas, escritas a otra mujer antes de su matrimonio. La señorita Marple inclinó levemente la cabeza. Debió de ser difícil darse cuenta, sobre todo para un hombre que lo venera. Pensé en protegerlo, dijo, pero ella, la señora Ellison, supuso que lo sabía. Me rogó que no se lo dijera. Le prometí silencio, y entonces titubeó. Entonces la muerte de la viuda lo convirtió todo en un horror. Los secretos suelen ocurrir, murmuró la señorita Marple. Empiezan con educación y luego se quedan con la casa. Se levantó visiblemente conmocionado. Hablaré con el inspector. Ya es hora de que alguien lo haga. Cuando se fue, la señorita Marple permaneció sentada un buen rato, escuchando los pequeños e inevitables ruidos de la casa, la tetera asentándose, el suave tic-tac del reloj, el lejano arrullo de las palomas sobre el prado. En algún lugar de aquella calma doméstica se escondía el mismo patrón que ella había empezado a percibir. Un crimen moldeado menos por la malicia que por el miedo, menos por el pecado que por la preservación. Al anochecer, decidió pasar por la vicaría. Había empezado a llover de nuevo, una fina llovizna que difuminaba los setos como acuarela. La acompañaron al estudio, donde el vicario estaba sentado rodeado de papeles, con el rostro demacrado pero decidido. La saludó con una cortesía forzada. «Ha elegido usted un momento difícil, señorita Marple. Me atrevo a decir que la mayoría de las horas son así, cuando uno tiene demasiado de qué arrepentirse», respondió. Suspiró con las manos juntas. «Vienen por mi esposa. Sé que el inspector sospecha de ella. No permitiré que la arrastren a una humillación pública». «Qué noble de tu parte», dijo con dulzura, aunque uno se pregunta por qué un esposo tan decidido a proteger a su esposa había escrito cartas que otra mujer podría usar en su contra. Se quedó congelado. «¿Qué quieres decir?» «Solo que la culpa, como el perfume, persiste mucho tiempo después de dejar de usarlo». Durante un largo instante, ninguno habló. El fuego crepitaba débilmente y el olor a papel húmedo se elevaba del escritorio. Entonces el vicario dijo, casi para sí mismo, «Si la verdad destruye lo que la fe ha construido, señorita Marple, quizá la falsedad sea la mejor misericordia». Ella lo miró fijamente. «La mentira, señor Ellison, nunca es misericordiosa. Solo retrasa la confesión hasta que alguien muere por ella». Sus palabras fueron suaves, pero su peso llenó la habitación. Afuera, un trueno murmuró distante en el páramo. En algún lugar más allá del cementerio, una puerta se cerró bruscamente, apresurada y definitiva. La señorita Marple se giró hacia el sonido, con un destello de aprehensión en el rostro. «El inspector Cray llegó demasiado tarde», dijo en voz baja, levantándose de la silla. La señorita Marple se dirigió rápidamente a la puerta, con su chal ondeando como una suave sombra. El vicario la siguió, llamándola, pero su voz quedó ahogada por el estruendo del trueno que resonó por el callejón. El aire exterior era áspero y metálico, cargado con el aroma a lluvia y tierra. En algún lugar cercano cerrar un grito rompió el silencio, corto y apagado, como si lo hubieran tragado antes de poder convertirse en sonido. Cruzó el sendero del cementerio. Su pequeña lámpara abría un estrecho túnel a través de la niebla. Más adelante, la puerta de la sacristía estaba entreabierta, meciéndose ligeramente con el viento. Dentro, el destello de una vela dibujaba formas erráticas sobre el suelo de piedra. La figura desplomada junto al atril era inconfundible, la señorita Harnell, con el himno aferrado al pecho como un talismán. El inspector Cray se arrodilló junto a ella con expresión sombría. «¡Viva!», dijo rápidamente al ver a la señorita Marple en la puerta, pero envenenada, contra lo mismo método, mismo patrón. Debió haber venido aquí a rezar o a buscar, y quien le tendió la trampa sabía que lo haría. La señorita Marple se acercó, con el rostro indescifrable. «El veneno hace discípulos extraños, inspectores. Es sorprendente la facilidad con la que un pecado imita a otro». «Siempre era franca», murmuró Cray, mirando el himno. «Quizás sabía algo, o creía saberlo». La mirada de la señorita Marple se desvió hacia la vela, medio consumida y humeante. La cera roja siempre es roja. Había goteado sobre el libro de oraciones que estaba a su lado, coagulando en una mancha enrojecida como sangre sobre lino. La tocó suavemente. «Curioso, ¿verdad?», murmuró. «¿Cómo esta parroquia insiste en usar cera roja, cuando la blanca habría sido mucho más inocente?» El inspector se enderezó, frunciendo el ceño. «¿Estás sugiriendo simbolismo?» «Simplemente que la gente a menudo se revela en su elección de color», dijo.
y quien encendió esta vela deseaba que la luz fuera vista, pero no por el cielo. Por la mañana la lluvia había cesado. El cielo, bajo y gris peltre, volvía a ser un pueblo de susurradores. La señorita Harnell yacía en la vicaría, recuperándose bajo el severo cuidado del médico, aunque su orgullo parecía menos herido que su cuerpo. «Es una advertencia», le decía a cualquiera que la escuchara. «Quieren silenciarme porque he estado haciendo las preguntas correctas». «¿Qué preguntas exactamente?», preguntó la señorita Marple aquella tarde cuando vino de visita. «Las cartas», dijo la señorita Hartnell con satisfacción. «Le dije al inspector que el cura no era el único que las leía. La viuda me enseñó una. Dijo que demostraba lo hipócrita que era el vicario, predicando la rectitud mientras escondía el pecado en el cajón de su escritorio». Los dedos de la señorita Marple se detuvieron en la taza de té. ¡Qué indiscreción por su parte! Y, sin embargo, tan inusual. ¿Poco característico? Sí, dijo la señorita Marple con suavidad. La viuda era una mujer que ocultaba sus verdades tras la religión. Difícilmente confiaría a otra mujer que usara la religión como arma. La señorita Harnell frunció el ceño, sin saber si se había sentido insultada. Cuando la señorita Marple se fue, la niebla regresaba al anochecer. El pueblo parecía borroso y aislado, sus casas retraídas en los pequeños charcos de luz de las farolas. La respetabilidad, pensó, era como un encaje hermoso desde lejos, pero desgastado al tacto. Al acercarse a la puerta, encontró al cura esperando, con el sombrero empapado y el rostro pálido, algo más que cansancio. «No era la señora Ellison», dijo antes de que ella pudiera hablar. «Ahora lo sé. En efecto, vino esta mañana. Dijo que había encontrado una copia de una de las cartas de la viuda entre los papeles del vicario, escrita con tinta violeta. Juró que no era suya, no estaba dirigida a la viuda, sino a ella, de su marido». Titubeó, sacudiendo la cabeza como si intentara quitarse de la cabeza la imagen. «Una confesión de afecto, supongo. Culpa disfrazada de devoción. Esos disfraces rara vez duran», dijo la señorita Marple en voz baja. «Pero dígame, señor Barton, ¿dónde está esa carta ahora?» Ella se lo dio al inspector. Sus ojos se entrecierran levemente. «¿En serio?» En la vicaría, encontró a Cray paseando por el estudio, con la carta abierta sobre el escritorio. «Es una locura», dijo, agitándose. «El vicario le escribió esto a su esposa años atrás, durante una especie de separación. La viuda debía de guardar una copia. Amenazaba con usarla, alegando que demostraba que él se había comprometido con otra mujer antes de casarse con la señora Ellison». La señorita Marple examinó el papel, recorriendo con la punta del dedo la tenue impresión tipográfica. La misma irregular, el mismo error en el margen. Y sin embargo, esto también estaba mecanografiado. «Supongo que era la vieja máquina del vicario». Cray asintió, lo admitió. «Qué conveniente», murmuró. «La culpa rara vez lleva su propio membrete». El inspector la miró con cansancio. «Si cree que el vicario está involucrado, tendrá que mostrar pruebas. Parece realmente destrozado por todo esto». «Oh, los hombres rotos pueden ser muy útiles», dijo. «Inspiran tanta lástima que nadie pregunta si la ruptura fue deliberada». El día llegó a su fin con una quietud inquietante. Al anochecer, la señorita Marple estaba sentada en su salón, con los ojos entornados. Sus pensamientos se ensamblan con la serena precisión del bordado. Las pistas habían empezado a alinearse, no en un patrón lógico, sino de carácter. Cada hilo conducía al mismo impulso suave y despiadado que regía tantas tragedias en lugares pequeños, el miedo a ser conocido. Un suave golpe interrumpió su ensoñación. Era el agente Atkins, con el sombrero en la mano. «Buenas noches, señora. El inspector me pidió que la llamara para decirle que había habido otro descubrimiento. En la iglesia, otra vez». Ella lo siguió a través de la niebla. La sacristía estaba iluminada esta vez por dos lámparas, una junto al atril y otra cerca del pequeño armario donde se guardaban los vasos de la comunión. En el suelo yacía un solo objeto, el candelabro de latón, recién pulido, reluciente como si le hubieran borrado todo recuerdo. Cray se quedó de pie junto a él. Alguien había vuelto a limpiar. Encontramos restos de cera roja de nuevo, y esta vez algo más. Le entregó un trozo de papel doblado y sellado con cera. Dentro había una sola línea escrita con tinta violeta. La verdad nunca debe dejarse en manos de quienes prefieren la paz. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero sus manos se apretaron ligeramente sobre el papel. Así que al final nuestro asesino tiene una filosofía moral. ¡Qué inglés! Cray apretó la mandíbula.
Pronto sabremos quién lo escribió. Supongo que la máquina de escribir del vicario también será igual a esta. Quizás, dijo la señorita Marple con voz casi amable. Aunque antes de probar las teclas, le aconsejo que mire la cinta. A veces, las palabras que no tachamos nos dicen mucho más que las que escribimos. Frunció el ceño. ¿Quieres decir que alguien lo ha estado usando para falsificar a los demás? Quiero decir, respondió, que este pueblo ha estado adorando una imagen de virtud con tanto celo que nadie ha notado al diablo sentado ante el teclado. Una ráfaga de viento entró por la puerta abierta, apagando una lámpara y haciendo oscilar la otra. Las sombras saltaban sobre los bancos como seres vivos. La señorita Marple levantó la vista, siguiendo con la mirada el movimiento hasta el coro, donde algo o alguien acababa de retirarse a la oscuridad. La sombra en el coro no volvió a moverse. Durante un largo instante, solo el sonido del viento llenó la iglesia, abriéndose paso a través de la puerta abierta como un espíritu inquieto. Entonces, la señorita Marple, tranquila como siempre, se volvió hacia el inspector Cray y dijo con su tono más suave: «Creo, inspector, que no deberíamos llamar. Bajará cuando esté. Listo. La culpa no tolera interrupciones antes de que se haya calmado». Cray dudó, mirando hacia arriba. «¿Crees que el asesino está ahí arriba?» «Creo», dijo, «que el asesino ha estado a la vista de todos todo este tiempo. Pero la cortesía exige que le dejemos ordenar su conciencia primero». La voz del inspector resonó por la nave. «Bajad en silencio». Un leve arrastrar de pies, el crujido de la escalera de madera, y apareció el vicario, con una expresión tranquila que casi resultaba escalofriante. Se aferró a su sotana como para conservar el calor, aunque en la iglesia no hacía frío. «Me preguntaba cuánto tardarías», dijo en voz baja. La mandíbula de Cray se tensó. «Entonces lo supiste». «Ah, sí», dijo el vicario, desde el momento en que empezó a preguntar por la máquina de escribir. «Mi esposa no es lo suficientemente lista como para disfrazar su escritura con tinta. Habría usado sus propias manos, pobrecita. Habría suplicado perdón después». Se sentó en el primer banco, juntando las manos con la serenidad de quien ha hecho las paces con la confesión. La señorita Marple no se sentó. Su voz, cuando llegó, fue serena, pero pareció recorrer la iglesia como el tañido de una campanilla certera. «Tú fuiste quien escribió las cartas, ¿verdad? Hace mucho tiempo, a la viuda, cuando eras un joven cura y ella, una mujer casada que se creía santa a través del sufrimiento. Ese tipo de correspondencia siempre es peligrosa, demasiado tierna para destruirla, demasiado incriminatoria para guardarla». Inclinó la cabeza. «Fui un insensato. Y más tarde, después de casarme, creí que se habían ido. Pero ella los conservó, señorita Marple. Creo que disfrutaba de saberlo. En cada cosecha, en cada sermón, en cada merienda parroquial, me miraba como si no solo guardara el recuerdo de mi pecado, sino también su futuro precio. Así que cuando amenazó con revelar, la señorita Marple continuó con suavidad. «Viste la ruina. ¿Pensaste en comprar silencio con piedad? No habría sido fácil razonar con ella». Su voz se endureció. Dijo que la verdad debía salir a la luz, que había rezado y decidido que mi hipocresía debía terminar. Le rogué que los quemara. En cambio, vino esa noche, después del coro, sonriendo como una santa a punto de obrar un milagro. Quería confesárselo todo a mi esposa. «La detuviste», dijo Cray en voz baja. El vicario bajó la mirada hacia sus manos. «Fui a la sacristía antes de que terminara el ensayo. Solo pretendía hablar, suplicar, pero ella ya estaba encendiendo velas, preparándose para la revelación. Dijo que nos purificarás a ambos». Cuando se dio la vuelta, saqué el frasco de su bolso. Llevaba su propia medicina, la digital, para el corazón. Eché más agua a la jarra y llené su copa. La voz de Gray se hizo más grave. «¿No pretendías matarla? Quise asustarla, quizás humillarla para que guardara silencio». Pero cuando cayó, él juntó las palmas de las manos. Había compasión en ello, pensé. Y la compasión, ya sabes, se convierte en hábito. La mirada de la señorita Marple permaneció firme. «Así que quemaste su carta después. Sin embargo, la máquina de escribir te traicionó. No pudiste resistirte a reescribir lo que creías que te acusaría de una confesión en su nombre, para que el pueblo pensara que murió arrepentida y no vengativa». Esbozó una leve sonrisa. «Me entiende demasiado bien, señorita Marple. Ese siempre ha sido su don y su maldición». «No es comprensión», dijo, «solo orden. La gente deja verdades desordenadas por ahí, y a uno le disgusta el desorden». Cray dio un paso al frente. «¿Y el cura? ¿También lo envenenaste?» El rostro del vicario cambió.
oscilando entre el orgullo y la desesperación. Encontró las cartas. Me dijo que tenía intención de avisar a la policía, pero era joven e impresionable. Esperaba que se arrepintiera si recordaba mi autoridad. Le llevé chocolate, como solía hacer. Usé solo lo justo para enfermarse, no lo suficiente para matarlo. Supongo que habría sido mejor que hubiera muerto. Así al menos me habrían considerado malvado en lugar de débil. ¿Y la señorita Hartnell? El vicario suspiró. Fue un error. Vino a curiosear, convencida de que podía detectar el pecado. Había dejado la copa donde había vaciado el resto del veneno. Debió haberla tocado. O quizás la providencia la tocó. Hay poca diferencia. El bolígrafo de Cray tembló levemente contra su cuaderno. Te das cuenta de que has confesado 2 intentos de asesinato y uno que has logrado. El vicario se levantó. He confesado mucho más que eso, inspector. Pero me temo que la confesión no da la absolución en su profesión. La señorita Marple lo miró en silencio. La absolución tampoco me corresponde a mí concederla, pero me atrevería a decir que el castigo de la ley será más benévolo que el que ya te has impuesto. La miró, y entonces la miró de verdad, como si viera en ella el espejo implacable que había pasado toda su vida evitando. Es usted una mujer aterradora, señorita Marple. No dijo en voz baja, solo observadora. Y la observación, cuando se hace bien, es indistinguible de la misericordia. Cuando se lo llevaron, no se resistió. La lluvia había comenzado de nuevo. Un ligero repiqueteo contra el techo de la iglesia que sonaba casi como un aplauso retenido por respeto. 2 días después, St. Mary Mead lucía su calma como seda de luto. Los periódicos habían publicado una discreta columna. Vicario arrestado en relación con tragedia local, y el pueblo, tras haber superado su horror, regresó agradecido a los pequeños dramas de la jardinería y el clima. La señora Price Ridley lo declaró todo un triste ejemplo de orgullo intelectual, mientras que la señorita Hartnell insistió en dirigir el siguiente servicio del coro como prueba de que la fe, a diferencia de sus sirvientes, no flaqueaba. La señorita Marple estaba sentada junto a su ventana, reanudando su labor de punto, mientras el fuego susurraba suavemente. El inspector Cray la visitó una última vez, con el sombrero en la mano. Todavía no entiendo cómo lo supo, dijo. Estaba convencido de que era la esposa o la propia viuda, quizá algún accidente, pero usted lo vio. Sonrió levemente. No fue difícil, inspector. El mal en St. Mary Mead nunca es teatral. Se viste con pulcritud, lleva las cuentas al día y prefiere a sus víctimas familiares. La cera roja me dijo más que cualquier confesión el símbolo de la piedad, ¿sabe? Transformado en el adorno de la culpa. Creía que podía hacer que el pecado fuera respetable si lo envolvía en devoción. Cray asintió lentamente. ¿Y la cruz? ¿Por qué ocultarla? Porque había pertenecido a su primera tentación, dijo ella. Lo escondió donde creía que solo Dios lo vería, bajo el atril desde el que predicaba. Pero a Dios, por cierto, le gusta mucho prestar su vista a las ancianas. Compartieron un momento de agradable silencio antes de que él se marchara, y sus pasos se fueron desvaneciendo en el camino. Afuera, la campana de la iglesia tañó suavemente, no para anunciar la muerte, sino la oración vespertina. Los niños recogían castañas junto al seto, y las ventanas de la vicaría estaban oscuras y vacías. El mundo, como siempre, había recuperado su normalidad. La señorita Marple dobló cuidadosamente su labor de punto en su regazo y miró el fuego. Las llamas se movían en suaves patrones, consumiendo las últimas astillas de la mañana. «Pobre hombre», murmuró para sí. Confundió la rectitud con la virtud y olvidó que la verdad no tiene paciencia con la reputación. Se sentó un rato más, escuchando el viento soplar entre las malvarrosas del exterior, hasta que la campana dio un último toque vacilante. En ese sonido desvanecido yacía toda la melancolía de la decencia humana, su belleza, su cobardía, su ruinosa sinceridad. Y cuando el silencio regresó, la señorita Marple sonrió levemente, como si se tratara de una broma privada compartida entre el cielo y la tierra. «Es curioso», dijo en voz baja, «con qué frecuencia el asesinato comienza como un acto de preservación.